9. Marcos 9, versículos 38 al 50. El día de hoy estamos viendo la segunda parte de las implicaciones de seguir a Cristo o de no seguirle. Como mencionaba hace un rato, creo en la oración, solo hay dos tipos de ciudadanos, solo hay dos tipos de personas en este mundo. Y no es ni siquiera hombre, mujer, esclavo, libre, republicano, demócrata, blanco, negro, chino, japonés. No. La raza humana es una y solo hay dos tipos de personas. O sigues a Jesús o no le sigues a Él. O sigues a Jesús o estás yendo tras el engaño del príncipe de este mundo. O amas a Jesús, le obedeces y haces lo que Él nos ha mandado hacer. O literalmente, como la Escritura dice, somos enemigos de Dios. Y Marcos está tratando de poner esa atención como comenzamos a ver la semana pasada. Está tratando de hacernos reflexionar y de que nos evaluemos. ¿Soy acaso del círculo de Jesús? ¿Soy de los de Jesús? ¿O soy de los que están en contra de Jesús? Y comenzamos viendo en el versículo 28 que le dice Juan, maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y veíamos que el que sigue a Jesús no debe ser divisivo. Que el que sigue a Jesús no debe pensar que solo su pasto, su césped, su grama es verde, sino saber que Dios obra a través de sus hijos en las diferentes partes del mundo. Había un celo religioso en estos hombres y a menudo nos cerramos y no dejamos ni siquiera la posibilidad que Dios pueda usar a otras personas. En el Antiguo Testamento Dios usó hasta un burro. Si nosotros no hablamos, las piedras son capaces de hablar para proclamar el mensaje. No debemos ser divisivos, no debemos pensar que solo en Grace Bible Church el Señor está obrando, obra, salva. Y es importante, ¿no? Número 2, el que sigue a Jesús debe servir a los demás. Es una característica de todo aquel que le sirve. Pero para servirnos los demás debemos estar en la iglesia. Para obedecer esto debemos estar acá, dice versículo 41. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, por razón de su nombre, nótese, está hablando entre cristianos, como seguidores de Cristo. En verdad les digo que no perderá su recompensa. Y por lo que está diciendo después, las consecuencias que va a haber para todo aquel que no sigue a Jesús, está hablando de seguidores de Él o entre seguidores de Él. Porque ni modo que alguien vaya al infierno y tenga una recompensa. ¿De qué vale una recompensa? Solo los cristianos podrán recibir recompensa. Así que como cristianos debemos estar sirviéndonos. Hoy va a ser una linda oportunidad. Algunos han cocinado, algunos no. Algunos van a servir y servirse. ¿Y qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños cuando ven una comida? Incluso hoy mismo lo van a ver. Los niños van primero y se forman primero, ¿no? ¿Qué debe hacer un servidor de Jesús? Servirnos los unos a los otros, asegurarnos que todos están cuidados, que cuando nos saludamos inclusive, que no haya nadie que se haya quedado ahí solo, tal vez un tímido, tal vez una tímida, que estamos sirviéndonos todos continuamente, velando los unos por los otros. Y veíamos también un tercer punto, solo haciendo una recapitulación, que es el que sigue a Jesús no debe ser piedra de tropiezo para los demás. Y a menudo podemos serlo. A menudo podemos serlo. Uy, cómo se vistió esa hermana. Uy, ese hermano nos echó desodorante. Diciendo algo banal, ¿no? Pero fácilmente podemos ser piedra de tropiezo, discriminar, hacer acepción de personas. Y mire lo que dice versículo 42. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Está hablando entre cristianos. Mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Debemos tener cuidado de no hacer caer a nuestros hermanos, a nadie, pero principalmente a nuestros hermanos, a los que compartimos la fe,
La iglesia debería ser un oasis. Debería ser un punto de bienvenida, un punto donde todos se sienten bien. Esto no quiere decir que condonamos el pecado y que no vamos a llamar al pecado como tal. Pero Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, como Lalo leía al principio. Debe ser un oasis donde todos son bienvenidos, donde no hay acepción por su lenguaje, por su idioma, por su color de piel, por su estatus socioeconómico. No debería haber diferenciación. No debemos ser piedra de tropiezos. Y vimos muchos casos, pero no sé, después pensé esto y se me olvidó mencionar, lo quería mencionar. Esposos, no podemos ser piedra de tropiezo para nuestras esposas. Si tú tratas mal a tu esposa, estás siendo piedra de tropiezo para ella. Y el Señor se va a encargar de ti. Esposa, si tú tratas mal a tu esposo, también el Señor se va a entender contigo. A veces pensamos, no, a la hermana, pero en la casa gritamos, pero en la casa a los niños le gritamos y le somos piedra de tropiezo. Dice que a los hijos no debemos provocarlos a ira. Y a veces por el dale, puya, los provocamos a ira. Estamos siendo piedra de tropiezo. Pregunta, cuando nuestros hijos crezcan, van a decir, yo quiero ser de la misma fe que mi papá y mamá. Cuando ellos crezcan van a decir, yo quiero ser como mi papá y mi mamá eran. Porque aman a Dios, siguen a Dios y aunque pecan y fallan, piden perdón y son fieles y consistentes. O cuando crezcan van a decir, yo nunca vuelvo a poner un pie en la iglesia. Porque solo ha visto hipocresía. La verdad que a veces ponemos nuestra mejor cara, nuestro mejor vestido acá en la iglesia, pero en casa. Y es normal bajar un poco la guardia porque ustedes no vienen con sus pijamas rotas. No me mientan, todos tenemos pijamas con hoyos y todas son las más ricas. Las que tienen agujeros y las que están bien gastadas y una camisa ahí de 5 de mayo de las que hemos ocupado y son buenísimas. Pero no sentimos la misma comodidad de venir acá. Y así pasa, porque cuando llegamos a casa nos sentimos cómodos y dejamos salir el viejo yo. Pero ojo, y le hablo a los esposos más, el Señor se va a encargar de ti si tú tratas mal a tu esposa. Porque primero que nada es tu hermana. Primero que nada es hija de Dios. Y hay del que ponga sus manos en contra de un hijo de Dios que le trate mal. Esposas, tengan ánimo en saber que el Señor traerá justicia un día. Debemos tratarnos bien. Debemos cuidar sabiendo que tu esposa, tus hijos, también. El Señor te va a pedir cuentas sobre esto. Y no debemos serle de piedra de tropiezo nunca, jamás. Jamás. Y si decimos algo, si decimos una mala palabra, algo fuera de tono, algún insulto, seamos prontos como David en el Salmo 51, aunque después de que el profeta Natán le regaña y le hace ver su pecado, decir, Señor, perdóname, porque es contra el Señor que fallamos, que pecamos en última instancia. Y eso nos lleva al cuarto punto que comenzamos hoy, que el que sigue a Jesús debe cortar el pecado en su vida de raíz. Aquel que se identifica como hijo de Jesús, que es hijo de Jesús, debe cortar radicalmente con el pecado. El pecado como un hábito, como una práctica, no debería ser parte del creyente. Esto no quiere decir, lo hemos visto en Primera de Juan, que nadie puede decir que no tiene pecado. Todos hemos pecado. Esta semana un montón. La pregunta es, ¿cuántos? Tal vez Karina 25, tal vez yo 32, tal vez Francisco 12, Sandra 7, pero todos hemos pecado. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos y decimos, Señor, perdóname. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de pecar voluntariamente como un hábito, como un estilo de vida. Esto es lo que dice el texto. El que sigue a Jesús debe cortar el pecado en su vida de raíz. Y dice el versículo 43, y Jesús va a hablar de algo radical. Nos suena radical, pero es que la batalla con el pecado debe ser radical. Si tu mano te es ocasión de pecar,
córtala. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. Y vamos a ver que Jesús está usando metáforas, figuras de dicción para hacer un punto. El caso más sencillo que tengo de una metáfora, de una figura de dicción, de un uso del lenguaje que no quiere decir algo literal, pero es cuando uno dice, me estoy muriendo del hambre. ¿Realmente te estás muriendo? Porque hay gente que literalmente sí se está muriendo de hambre en el mundo. No, quiere decir, tengo mucha hambre. Entonces uno usa una metáfora dramática para hacer el punto de que es mucha hambre la que tienes. Jesús está usando una metáfora. No quiere decir necesariamente que la tengas que cortar. Aunque, si de salvar tu vida se trata, hazlo, es lo que Jesús está diciendo. Mejor es entrar, mejor es que estés manco, pero que no peques. Pero el punto es la guerra radical con nuestro pecado, que el cristiano debe pelear activamente con el pecado. Y aquí dice que teniendo las dos manos ir al infierno. Esto es algo no tan popular de hablar, el infierno. Nadie quiere hablar del infierno. Nadie quiere estar en el infierno. Pero la palabra que se usa en el griego es Gehenna. Gehenna. El Gehenna era un lugar físico. El Gehenna era un valle al sur de Jerusalén. Era un lugar físico. Jesús no estaba hablando únicamente del infierno, del lago de fuego, como le conocemos, que propiamente ese es el lugar al donde van a ir los incrédulos, el lago de fuego. Infierno es Gehenna. Gehenna era un valle al sur de Jerusalén donde se botaba la basura. Era un lugar despreciable. Un lugar donde no solo se quemaba la basura, se botaba la basura, sino que se quemaba la basura. Similar a los botaderos que tenemos en las ciudades. Así que el Gehenna no era un lugar popular. Está usándolo Jesús para hablar del lago de fuego. Y en este Gehenna, en este lugar, en este valle, no solo se quemaba la basura, sino que también eventualmente habían cuerpos ahí ardiendo. ¿Por qué? Bueno, cuando habían el caso de leprosos o cuando había casos de gente que nadie los reclamaba a su familia, como pasa hoy en las morgues, a veces nunca los reclaman, iban a tirar a los cuerpos ahí y ardían y se quemaban y se consumían. Por eso dice al fuego que no se apaga. Porque en este Gehenna, en este valle, había constantemente un fuego ardiendo para quemar la basura. Y Jesús está usándolo para llamar la atención de los que escuchan, diciendo, tú no quieres ir a este lugar. Yo no quiero ir a ese lugar. Incluso el botadero que está aquí en Hutchinson no es limpio, no es como que hey, vamos de excursión y Sergio dice, familia, vamos de excursión al botadero porque ahí es muy bonito y los pajaritos bien lindos como llegan ahí, se posan. No, nadie quiere estar ahí. Es un lugar feo, sucio, huele mal, hay fuego, hay suciedad. Y da unas características interesantes de este Gehenna, que obviamente está hablando de algo físico para que ellos entiendan a lo que se refiere, pero está apuntando al infierno. Y esa es la realidad del que no sigue a Jesús. Jesús está haciéndoles un favor al ser sincero y al decir lo que espera al que no sigue a Jesús. Dice versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y ustedes saben que cuando hay un gusano en una manzana o en un cuerpo descompuesto, y esto pasaba ahí, pasa incluso en nuestra basura si la dejamos mucho tiempo, que los gusanitos comienzan a salir y comienzan a comerse todo. Pero la característica de este infierno, de este Gehenna, de ese lago de fuego que un día va a ser el destino de muchos de los que no creen, dice que el gusano no muere. Y es que así como nosotros los que creemos en Él y somos sus hijos, vamos a ser salvados de la ira venidera de este Gehenna, de este infierno, de este lago de fuego. Y vamos a tener un cuerpo nuevo adecuado para la eternidad, como dice 1 Corintios 15. También los incrédulos van a recibir un cuerpo nuevo.
Porque si tú pones este cuerpo en un lago de fuego, se termina y ya estuvo. Pero el punto del infierno, del lago de fuego, es que va a ser un sufrimiento sin fin. Un sufrimiento donde el gusano que se come lo podrido nunca se va a morir. Eso no pasa hoy en día, porque el gusano se come la materia viva, la materia orgánica, y el fuego que está cerca lo termina quemando. Pero el gusano no se va a morir, el fuego no se va a apagar, y es por eso Jesús está poniendo una escena, una idea gráfica en la mente de las personas. Porque está diciendo, muchachos, el fuego eterno viene. Esto no es cuestión de que, a ver, ¿a qué iglesia voy a ir? A ver si leo la Biblia o no leo la Biblia. A ver, no, está diciendo, esto es cuestión de vida o muerte. Porque a veces solo nos enfocamos en el aspecto de, quiero seguir a Jesús para que Él se ocupe de todos mis problemas. Solo nos enfocamos en que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiere decir, para que Él se encargue de todos mis problemas. Pero se nos olvida el problema principal, y es que si no seguimos a Jesús, si no andamos en sus caminos, si no somos sus hijos, somos sus enemigos. Y el enemigo va a ir a parar a este Gehenna que arderá por siempre, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Pregunta: si un niño, uno de nuestros hijos, está caminando al borde del precipicio, está así, y está a punto de caerse, tú dirías, Jorgito, hijo mío, ten cuidado, corazón, cariño, ten cuidado. Sale corriendo, agarra un palo, lo que sea, y le pega aunque lo golpee, con tal de que no se vaya. Sale corriendo y se abalanza sobre él a evitar que se caiga. Ese es el llamado a la salvación. Ese es el llamado a vivir una vida para Dios. Ese es el llamado evangelístico de las buenas nuevas. Es lo que quiere decir evangelio. Las buenas nuevas es que en Cristo tienes vida, y sin Cristo tienes muerte eterna. En cuanto al pecado, debemos estar en guerra. Nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades. Debemos estar en guerra contra nuestro mismo pecado. A veces nos enfocamos en ver los demonios, los diablos en el mundo o en otras personas, y se nos olvida que debemos batallar a diario con nuestro pecado y hacer morir las obras de la carne y revestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo hombre. Y este proceso de santificación implica un hacer morir a diario, un dar muerte a diario a nuestro pecado, a negarnos a nosotros mismos. Esto es lo que vimos en versículos anteriores, en el capítulo 9 también. El que es hijo de Dios debe seguirle, tomar su cruz, negarse a sí mismo. Negarme a lo que yo quiero hacer y a lo que no quiero hacer, y hacer lo que Jesús quiere para mí. Y esto es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil cuando estamos en la batalla diaria, cuando estamos luchando, cuando estamos decidiendo si no ir a la iglesia, cuando estamos decidiendo si obedezco lo que Dios dice, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Debemos cortar el pecado en nuestra vida de raíz. Porque a veces pensamos, es un pecadito. Una vez mi esposa estaba visitando en otro país a unos amigos, y iban en el carro con sus niños, y estaban chiquitos, y lo regañaron por algo que hizo, contestó mal, qué sé yo, qué dijo, y le hablaron de pecado, y le dice, mami, tenía como 3 años, es un pecadito nada más, como para que no lo disciplinaran. Pero un pecadito da a luz a otro pecadito, y otro pecadito eventualmente te puede hacer no volver más. Tenemos que tener cuidado de no pecar deliberadamente, de no decir, sé la revelación de Dios, sé lo que Dios quiere para mí, pero yo lo voy a hacer.
Continúa diciendo versículo 45, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Continúa la metáfora. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Repite la misma oración, la misma frase, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Jesús, a través de metáforas, a través de una sección más poética, está diciendo lo que verdaderamente necesitamos saber. Miren Mateo, no pierdan Marcos, pero Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28. A veces tememos a lo que el hombre pueda hacernos. Y Jesús dice en el versículo 28 de Mateo 10, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este? Dios mismo. A veces tememos más a un ladrón, a la delincuencia, a lo que pueda pasar políticamente, que a Dios. No respetamos a Dios, no le honramos. Ahora capítulo 8, no vivimos como Él quiere que vivamos. Pensamos que es algo para después y no nos gusta pensar en esto. A nadie le gusta. Pero es una bendición pensarlo porque debe servir de advertencia. El que no le sigue, literalmente, no es que la vida no solo le va a ir bien. Eso va a ser de hecho. Pero su vida eterna, que es toda la eternidad futura, va a ser en un lago que nunca acabará de arder en fuego. Y aún así, la consecuencia del infierno no será tanto el sufrimiento, sino será la ausencia de Dios. Porque la bendición más linda del cielo, la bendición más linda de la vida eterna es que tendremos a Dios. Y porque Dios estará ahí, no habrá más pecado y no habrá dolor y no habrá injusticias y no habrá quebranto. Y el infierno será todo lo opuesto, porque Dios no estará ahí. Y el sufrimiento será para siempre, porque nunca, al ser nosotros imperfectos, nunca alcanzaremos a pagar por nuestros pecados, porque nunca vamos a satisfacer la justicia perfecta de Dios. Por eso Jesús tenía que enviar a su Hijo para satisfacer la ira de Dios con el pecado contra nosotros, porque fue perfecto. Y solo un Cordero perfecto podía limpiar perfectamente y completamente nuestro pecado, para que creyendo en Él, nuestros pecados son puestos sobre Él, los cuales murió en la cruz y su justicia ganada por nosotros es aplicada a nosotros. De tal manera que sin ser nosotros perfectos, por esa imputación, como llaman los teólogos, por esa declaración legal de ser completamente libres por el sacrificio de Jesús, aunque seamos injustos, Jesús satisfizo la ira divina. Es lo más justo que Él pudo hacer, porque solo Él puede hacer justicia. Y dice Mateo 8, versículo 12, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Está hablando de todos los que son de las tinieblas, a todos aquellos que son sus enemigos. Jesús habló del infierno. Jesús no rehuyó a hablar de esto porque este es el verdadero evangelio. O tú tienes vida eterna y pasarás para siempre con Jesús los 20, 30, 40, 50, 60, 80 años que pases en esta tierra. Es solo algo temporal para todo lo que va a pasar en la eternidad, de tal manera que no solo estamos hablando, vístete bien y ve a la iglesia y da tu ofrenda. Eso es una minucia comparado con lo que viene. La decisión que tú tomes hoy
O eres hijo de Dios y le sigues y le amas, o eres su enemigo y vas a pagar por tus propios pecados. Porque la verdad es que todos somos culpables y todos merecemos vivir. Pero porque Jesús murió por ti y por mí, si tú aceptas ese sacrificio, el Padre no ve tus propios pecados, sino ve a Jesús. Y esa es una bendición, porque Él es el que nos libra de la ira por venir. Vamos a Isaías 66, 24, que es realmente donde Jesús está citando, cuando dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Isaías 66, versículo 24. Jesús estaba haciéndole referencia al Antiguo Testamento cuando termina diciendo cada una de esas tres frases, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Por eso en algunas versiones ustedes lo tienen en mayúscula, porque los traductores hacen por eso una referencia a decir que es una cita parcial o completa del Antiguo Testamento. Miren, dice, cuando salgan, versículo 24, verán los cadáveres de los hombres. ¿Quiénes? Que se rebelaron contra mí. Los cadáveres de los hombres que se rebelaron en contra de Dios, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Todo aquel que no quiera creer en Jesús, todo aquel que no le siga, está diciendo, yo no estoy contigo, tú eres falso, tú no eres lo suficiente bueno para yo seguirte, voy a seguir mis caminos, voy a hacer lo que yo quiero. Y en última instancia estás reconociendo que tú eres tu mismo Dios y Jesús no es tu Dios. Jesús les habla de esto porque el pecado es serio y tiene consecuencias severas. Por eso cuando pecamos debemos ser prontos en arrepentirnos y decir, Señor, perdóname. Porque en última instancia le grité a mi hijo, sí, y perdón, hijo. Y con sinceridad, y que vean esa, que es hipócrita. Decir, hijo, no grites, y luego le grito y no digo nada. Él dice, mi mamá, mi papá son hipócritas. Pero si le digo, hijo, no debemos gritar, le grito, hijo, perdón, pequé contra ti. Eso no es ser hipócrita. Eso es una fe verdadera, que reconoce su pecado prontamente. Y nuestros hijos van a ver consistencia, va a ver que no se necesita perfección, porque Jesús es el perfecto, que murió por los imperfectos, para que en Él tengamos salvación. No debemos caracterizarnos por una vida de pecado. Y tampoco, uniéndolo con el punto anterior, hacer pecar a otros. Si tú haces pecar a otros, volviendo al caso del hombre y la mujer, tratándonos mal en la casa, si excluimos al otro, si hacemos exclusión de personas, acepción de personas, es una ofensa en contra de Dios. Y debemos arrepentirnos y debemos cortarlo de raíz. En ese sentido es que me refiero que la iglesia debería ser un oasis. Todos son bienvenidos a la iglesia, independientemente de su color de piel, de cómo se vean sus ropas, de cómo huelan. Todos somos bienvenidos. Si hacemos pecar a otros y excluimos a otro, el castigo eterno para nosotros está en juego. Yo no quiero hacer pecar a otro. Y a veces solo pensamos en el, mira lo que hiciste. Pero, ¿qué tal si tu respuesta, tu comentario, hace caer a otros, hace que se alejen de la iglesia? Tú y yo somos responsables por eso. Tal vez no lo vas a ver de inmediato, pero el Señor va a juzgar cada pecado. Pero hay esperanza. Hay perdón en Él. Si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Lo sabemos. Así que hay esperanza. No debería haber terror. No debería haber temor enfermizo que no puedo ni dormir, sino que debería haber gratitud hacia Dios y motivación para no pecar deliberadamente. Debería haber motivación para, debo cortar con mi pecado. Ya he estado luchando con esto un tiempo, debo cortarlo. Hermano, si la televisión te es problema, tírala a la basura. Si el teléfono te es un problema, tíralo a la basura. Si el juzgar a otros, a otras, es un problema, no te digo córtate los ojos literalmente, pero córtale. ¿Qué tal si en lugar de criticar y decir, uff, cómo se vistió esta persona, vas y le animas y ofreces su amistad? Y con el tiempo, tal vez es una chica más joven, y con el tiempo le enseñas cómo vestirse con pureza, porque te hiciste amiga de ella, porque invertiste en su vida. Es fácil criticar y solo pasar, uff. Debemos cortar de raíz con nuestro pecado. Hermano, hay 3 cosas con base en lo que Jesús dice ahí que describen el Gehenna, el infierno. 1 es que el sufrimiento no va a tener fin. Va a ser un horror sin fin. Yo no puedo entender esto. ¿Cómo es ser torturado sin fin? Alguna gente los torturan, a los espías y demás, y vemos en las películas y pasa en la vida real, pero eventualmente el cuerpo truena y colapsa y se mueren. Pero el que es enemigo de Dios va a ser torturado sin fin. El sufrimiento que describe la Biblia en el Gehenna, en el infierno, no tiene comparación. No hay sufrimiento en esta vida que se compare con lo que se va a sufrir ahí. Y número 3, el sufrimiento que describe ahí es real. No es simbólico. No son palabras románticas para describir, vas a estar sin Dios. Y si vas a estar sin Dios, no vas a estar pleno. El sufrimiento es real. O eres hijo de Dios, ¿le sigues? ¿Amas lo que Él ama? ¿Defiendes lo que Él defiende? O tal vez eres una buena persona en los estándares de este mundo, pero no importa cuál sea el nombre de lo que sea que hagas, si no sigues a Jesús, esto te espera. Te espera el infierno. Sí, te esperan 20 años de vida difícil y van a haber dificultades y tus hijos te van a dar problemas y problemas en el matrimonio. Sí. Si Jesús no es tu prioridad, sí. Pero lo que debería aterrorizarte y darte cuenta es de que te espera una eternidad sin Cristo. Por último, número 5, el que sigue a Jesús debe vivir en paz con los que le rodean. Y nótese cómo Jesús y Marcos a través del relato están haciendo ese balance de tienes que vivir en guerra con tu pecado. Pero en cuanto a los otros, ya dijo antes que no deberíamos hacer acepción de personas, que no deberíamos hacer caer a los demás, que no debemos pensar que solo nuestros chicharrones truenan, que no deberíamos pensar que Dios no puede usar a otras personas. Debemos vivir en paz con todos, comenzando con los de la casa de Dios. Nosotros deberíamos ser amorosos los unos con los otros. Miren, todos tenemos, digo una tía por decir un ejemplo, A alguien le dijo esto el otro día. Todos tenemos una tía que decimos, la tía es loquita, ella sí es. Todos tenemos un primo medio, el raro. Pero a todos les amamos, ¿no? Les tenemos paciencia porque pues la tía. Es que así es mi hermano. Es que así es mi hermana, pero en el fondo les amamos. No es diferente con la familia de la fe. Si somos sinceros, todos somos raros. Todos tenemos nuestras cosas. Unos son tímidos, otros hablan mucho. Unos cocinan bien,
Unos cocinan mal. Todos tenemos nuestras cositas. Pero dice Jesús, versículo 49, que porque todos serán salados con fuego, uniendo lo que acababa de decir del Gehenna, pero el fuego, como vamos a ver en los sacrificios del Antiguo Testamento, también purificaba. Y la sal también purificaba. Dice, todos serán salados con fuego. La sal es buena, versículo 50. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Los estudiosos bíblicos creen que el tipo de sal que se usaba en esa región a menudo no era de tan buena calidad. Y si se dejaba pasar el tiempo, si no era de buena calidad, con el tiempo se vuelve insípida. Entonces, ¿qué es una sal insípida? Pues simplemente un polvito, hay unas perlitas que no sirven de nada. Y es a lo que equipara el hecho de que no vivamos en paz, en el hecho de que no nos amemos los unos a los otros. Quiero leer 1 Corintios 13. 1 Corintios 3:13, perdón. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Un día, el Señor va a pasar todas nuestras obras, todo lo que hicimos, todas nuestras actitudes como por fuego, y van a ser evaluadas. Al Señor no le podemos mentir. Podemos pretender que todo está bien entre nosotros, pero tal vez no. Y debemos ser intencionales en preservar la unidad, en tenernos paciencia, en cuidarnos. Y es que el creyente no busca sobresalir. El creyente no busca ser el que llama la atención. El creyente debe servir, debemos servirnos entre nosotros, debemos cuidarnos. Hay al menos, algunas personas que de repente no pueden venir por transporte. Sería una buena manera de servirles, una buena manera de cuidarles, una buena manera de amarles. Quiero que me acompañen a Levítico 2, donde vamos a ver que la sal y el fuego eran dos elementos de los sacrificios en el templo. Dos partes importantes. Así como cuando hoy hacemos unos steaks, hacemos una carne en el fuego, le ponemos sal para salarla, para sellarla a veces. Porque la sal preserva, la sal purifica. En el caso del sellado, según entiendo, yo no soy chef, pero uno tiene que ponerle sal para sellar la carne, para cocinarla a fuego lento, porque preserva los jugos adentro para que se cocinen. Pero la sal también purifica. Miren versículo 13, además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. La sal era un elemento fundamental en los sacrificios. Y aunque iban a ser quemados algunos, eran importantes para señalar que la sal preserva, que la sal purifica. Aunque el animalito, aunque lo que se estuviera ofreciendo no fuera perfectamente puro, como solo Dios es puro, era necesaria la sal. Y es que el cristiano debe ser la sal de la tierra también. Nuestra presencia debería implicar algo diferente, siempre. Para comenzar, aquí en la iglesia deberíamos ser los más unidos, los que queremos estar juntos, los que no nos aguantamos para comer y compartir tiempo juntos, no solo para divertirnos y reírnos, pero también para saber cómo estamos navegando en nuestra vida cristiana, cómo estás pasando tus pruebas, soportándonos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros. Debemos vivir en armonía. Y si pensamos nuestra vida con sal, si pensamos también el fuego que menciona ahí, miren Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Esto es lo que un cristiano debería hacer siempre. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2.
No se adapten a este mundo. Es el 1, perdón. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Sacrificio, como un sacrificio. No queriendo servirnos de los demás, no queriendo sacar ventaja de los demás, sino sacrificándome con los demás. Y si sacrificarme con los demás requiere que cuando nos saludamos, cuando Cash dice pueden saludarse antes de tomar asiento, si lo hacemos algo intencional de ir a buscar a ese hermano nuevo, a esa hermana nueva, a esa persona que nos visita y contactar, invitarle a almorzar, invitarle a un café, preguntarle cómo está, preguntarle si está bien, incluso ahí mismo, tal vez orar por ellos. Porque es común que vayamos al grupito donde nos sentimos cómodos, ¿no? Y se hace el grupito aquí, grupito allá. Pero si todos estamos buscando incluir, integrar al que está solo, al que sabemos que está pasando por cargas, qué diferentes seríamos. Debemos vivir nuestras vidas como un sacrificio vivo, sirviéndonos, amándonos, cuidándonos. Al mismo tiempo debemos comprometernos a vivir puros ante el mundo, comprometidos con Dios, cortando con nuestro pecado y velando por los demás también. Porque en esta lucha es que no estamos solos, es la bendición que Dios nos dio en la iglesia. Es que no estoy solo, no estás solo en el día a día. Deberíamos tener la confianza de cuando yo estoy batallando, decir, Ale, ahorita son el miércoles a las 10 de la noche, pero estoy luchando, estoy deprimido. Ale, te pido por favor que en este momento ores por mí. Debería ser común decirnos estas cosas y ayudarnos a vivir esta vida terrenal de una manera más como Dios quiere, con los ojos puestos arriba, no superficialmente. ¿Qué hace la sal? Purifica. ¿Qué va a hacer la sal en nuestra vida? Nos va a purificar. Y esa sal de la pureza une. Si nosotros estamos añadiendo sal a nuestras vidas, si estamos viviendo vidas puras, va a haber unidad. Pero el orgullo de la impureza mata. Si estamos llenos de orgullo y estamos llenos de pecado y acaso lo estamos poniendo una linda cara, pero realmente no estamos viviendo para Dios, no va a ser posible una unidad. Porque la única manera que haya unidad es que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Pero si Cristo no es el centro de nuestras vidas, esto solo es un club social. Si Cristo no es el centro de nuestras vidas, no va a haber unidad. Porque lo que nos une a ti y a mí no es el español. Lo que nos une a ti y a mí es Cristo. Lo que nos une a ti y a mí no es el cariño por los latinos, tu ascendencia latina o lo que quieras decir. Lo que verdaderamente nos une. Incluso con los hermanos que son de habla inglesa, que se reúnen acá con nosotros, es Cristo. A mí me anima a ver cómo nos sirven siempre. Vienen a servirnos. ¿Por qué? Porque Cristo está en ellos y nos aman. Lo único que nos va a unir, que nos va de verdad a hacernos ver como uno. Y que aunque con faltas, y aunque con pecados, y aunque se nos va a pasar la mano alguna vez, el punto es, yo estoy unido a ti. Yo estoy unido a cada uno de ustedes y les necesito y nos necesitamos. Si Cristo es el centro, vamos a ser la sal de la tierra. Pero todo comienza hoy. Todo comienza aquí. Si no eres salado con fuego, si no vives para Dios, si no vives ofreciendo tu vida a Dios y no eres moralmente puro, va a ser imposible que verdaderamente vivamos en unidad. El que ama a Dios, el que es su prioridad, el que sigue a Dios, va a ser su prioridad amar las cosas que Dios ama. ¿Y saben qué ama a Dios? La iglesia. Y no Grace Bible Church, la iglesia, todos los creyentes, reunidos en todas partes, en todo lugar. Somos llamados a ser uno, no a buscar ser divisivos y a estar peleando
por causas incorrectas. ¿Cómo vamos a vivir como cristianos? Debemos ser sal, debemos ser luz, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias. Quiero terminar con Juan, y voy a pedir a los músicos que vengan acá, aunque es más bien cantantes. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Pero, alto, ya estaba el mandato de que se amaran los unos a los otros. Entonces, ¿por qué dice nuevo? Buena pregunta. Porque dice, como yo los he amado y como nos amó Jesús, tanto así que dio su vida. Dio su vida por nosotros. Versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Si nos amamos verdaderamente, la gente va a poder saber que en verdad somos discípulos de Él, seguidores de Él. Es una prueba irrefutable de que de verdad acá, los que estamos acá somos transformados. Pero si no amas a Dios y las cosas de Dios, va a ser imposible que nos amemos. Somos tan diferentes, venimos de trasfondos tan diferentes, que realmente no hay mucho que nos une. Aún entre los mismos mexicanos, que son la mayoría, hay mucho que los desune. Solo Cristo puede unirnos. El que le sigue ama las cosas que Él ama la iglesia, se aman los unos a los otros, se sirven. Que seamos promotores de la unidad, que seamos promotores de cuidarnos los unos a los otros, estimarnos el uno al otro como superiores a nosotros mismos. Les pido que se pongan en pie, vamos a terminar orando y cantando Prefiero a Cristo, como lo hicimos la semana pasada. Amado Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Padre, porque podemos creer y confiar en ti. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a estimar los unos a los otros como superiores. Ayúdanos a caminar y andar en tu verdad y seguirte. Señor, perdónanos porque no siempre nos amamos de esta manera. Perdónanos porque a menudo, incluso con nuestra misma familia, le somos piedra de tropiezo. Guárdanos de tratar bien a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros padres, a todo el que nos rodea, porque daremos cuenta y no queremos ser piedras de tropiezo, Señor. Queremos ser gente que une, gente que se reconoce, salva de la ira venidera. Queremos ser salvos de ese infierno. No queremos ser tus enemigos. Queremos vivir con la realidad de si no te buscamos, si no te seguimos, vamos a ir a una eternidad al lago de fuego. Padre, ayúdanos a seguirte, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Jesucristo. Ayúdanos a seguirlo a Él y a vivir para Él siempre, cada uno de los días de nuestra vida. Señor, si alguien tiene que pedirse perdón acá en esta mañana, que lo puedan hacer. Debería ser lo normal. Ayúdanos, perdónanos, perdóname si alguna vez he tratado mal a alguien sin darme cuenta, sin saberlo. Queremos ser cuidadosos, buenos, fieles los unos con los otros, guardándonos las espaldas, velando cada uno por los intereses de los demás, no por lo mío propio. Y hoy, esta tarde, mientras disfrutamos un tiempo juntos, ayúdanos a disfrutarnos, ayúdanos a compartir de lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.